Padre, por este tiempo de alabanza, Señor. Bendice este tiempo en la palabra, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor, Padre, porque solo tú eres digno de nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias, Gina. Pues, queridos hermanos, esta noche vamos a estar en Jeremías capítulo 25, continuando nuestro estudio que empezamos la semana pasada en el 24, aquí ya presencial. Y si se acuerdan, la semana pasada fue un estudio un poco interesante porque eran 10 versículos y estábamos hablando de higos, de figs, de una fruta del desierto que es muy popular y aquí también la comen. Pero lo interesante era que habían dos grupos de frutas, dos grupos de higos que parecían muy similar porque estaban en el mismo lugar, pero eran muy diferentes. Unas estaban listas para ser consumidas, listas para ser usadas, deliciosas, y las otras estaban podridas y no servían para nada. Entonces, es muy importante entender de que no depende nuestro lugar geológico, ni tan cerca que estemos a cosas santas o a Dios, si realmente no lo estamos escuchando. Y hermanos, de eso se trata el estudio de esta noche. Se trata de un pueblo que escuchó la voz de Dios por muchos años y endureció su corazón al resistirlo a Él. Si podemos ir al siguiente, vemos Jeremías 25, Dios advierte, disciplina y gobierna. Y queridos hermanos, este es un capítulo interesante, porque se acuerda cuando empezamos a estudiar el libro de Jeremías, les dije, hermanos, este libro no es cronológico, pareciera que fuera Guerra de las Galaxias, porque estás en un momento al principio, después al final y después regresas al principio. Y es interesante porque este capítulo toma el lugar aproximadamente 18 años antes del capítulo anterior. El capítulo anterior, Jeremías ya había estado predicando 40 años, ya estaba cansado, ya estaba que se acababa todo, ya se habían llevado a casi todo el mundo, pero en este momento no solo se han llevado un pequeño grupo y es 18 años antes de lo que había pasado. Pero vamos a ver 3 puntos en este estudio. Gina, el siguiente, donde es la paciencia de Dios y la desobediencia del pueblo. Punto 2 es la disciplina de Dios y los 70 años de exilio, ¿cierto? Punto 3, la copa de la ira y la soberanía global de Dios. Queridos hermanos, empecemos con nuestro primer versículo. Dice, este mensaje del Señor para todo el pueblo de Judá le vino a Jeremías durante el 4º año del reinado de Joaquín sobre Judá. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Me encanta este versículo porque tenemos una fecha exacta, que es 605 antes de Cristo, 18 años antes del anterior capítulo. Y me encanta esto porque Jeremías no habla en general, sino nos está dando un mensaje exacto, con ancla en la historia, y me encanta eso. Eso fue uno de mis títulos universitarios, fue historia, y me encanta la historia. Soy un nerdo de historia y me fascina. Sigamos con nuestro siguiente versículo, donde dice, Jeremías, el profeta, le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes y yo les he comunicado con toda fidelidad. ¿Pero qué? Oh, ¿cómo así? No, ¿otra vez? Oh, disculpa. Si tienen sus Biblias, están ahí, deberían tener sus Biblias. 2.
No está ahí. Uy, se me borró entonces, algo pasó. Ok, pues entonces, Jeremías ha estado predicando este mensaje contra el pueblo de Judá, Jerusalén, por 23 años. Y dice, he recibido este mensaje del Señor, pero que ustedes no han querido escuchar. Queridos hermanos, esto es muy triste de ver Jeremías esforzándose por 23 años y nadie quiere escuchar. ¿Cuántos de ustedes han estado ejerciendo una carrera por 23 años? Yo creo que pocos, ¿cierto? En este lugar, pocos. Pero ya de 23 años uno piensa que ya sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Que me van a escuchar. Yo creo que un doctor de 23 años es senior, ya es un director, de pronto tiene, o de pronto un gerente de 23 años, se conoce todo el negocio se conoce. Pero no escuchaban a un hombre que ha estado predicando 23 años. Porque Jeremías fue constante. Él no se fue, él no dijo, no, yo ya me voy. El pueblo fue el que resistió. Pero ¿sabes qué? Dios fue paciente. Yo creo que nadie puede negar la paciencia de Dios a través del libro de Jeremías, porque vimos 40 años de advertencia y aún así Dios sigue siendo paciente. Pero hermanos, ¿sabes qué significa esto? Significa que mucho escuchar no significa obedecer. Estas personas escucharon este mensaje por 23 años y aún no obedecían. Hermanos, ¿cuántas personas no escuchan estudios bíblicos, podcasts cristianos, devocionales y aún no obedecen? Escuchar no significa obedecer, porque ¿sabes qué? Algo que debemos tener mucho cuidado. Cuando nosotros somos expuestos continuamente a la palabra de Dios y no respondemos, ¿sabes qué causa eso? Un corazón endurecido. Te vuelves numb. ¿Cómo se dice numb? Como cuando no puedes sentir. Pierdes insensible, gracias. Se vuelves insensible a la palabra de Dios. Y yo les conté a ustedes cuando el Señor vino por mí y me persiguió a los lugares más lejanos, yo escuché un estudio bíblico, yo escuché el Evangelio, yo escuché del amor de Dios y no me hizo nada. Dije, listo, gracias, sí, yo sé que Jesús me ama, amén, lo sé, y me fui. ¿Por qué? Porque había escuchado tanto eso toda mi vida que endurecí mi corazón a escuchar de Dios. Y eso es lo que pasa en este momento, esto es lo que pasa con el pueblo. 23 años han estado escuchando el mensaje de Dios a través del profeta Jeremías y no responden. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 3, ¿sí puse ese o no? Ok, versículo 8 dice que no endurezcan el corazón como le hicieron los israelitas cuando se rebelaron en aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, no solo escuchen la palabra, sino pónganla en práctica. Debemos hacer y obedecer. Así que, ¿sí entendimos ese punto? Escuchar mucho no significa obedecer. Puede ser que estés escuchando, puede ser que seas esa canasta de higos al ladito del pueblo, cerquita del templo, cerquita a cosas santas, cerquita a cosas de Dios. Puedes estar yendo a la iglesia todos los domingos, hasta los miércoles. Mira toda esta gente aquí los miércoles, es increíble. Pero eso no significa que estamos obedeciendo al Señor. Porque no solo debemos escuchar, debemos practicar lo que escuchamos. Versículo 4. Me tienes nervioso ahora. Ok, versículo 4, sí está ahí. Me encanta esta primera parte. Si no la tienen subrayada, subrayenla. Una y otra vez. ¿Cuánto nos ama Dios? Una y otra vez. Es increíble. El Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas. Pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue, apártense del mal camino, de sus malas acciones, solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. Versículo 6, no provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos,
entonces no les haré ningún daño. Hermanos, una y otra vez esto demuestra el carácter de Dios. Un Dios que persigue, un Dios que insiste, un Dios que advierte antes de disciplinar. Porque, hermanos, debemos acordarnos algo: el juicio nunca llega sin advertencia. Sin advertencia. Nosotros ya sabemos cuando estamos haciendo algo que no debemos hacer, tú ya sabes. El Señor ya te ha advertido. Pero me encanta esto porque el versículo 5 dice, todavía estamos en la misma, dice: arrepiéntense, apártense. Y cuando vemos el arrepentimiento bíblico, no se trata de sentimientos. Porque no sé si ustedes han pasado por alguna situación en su vida donde alguien les ha dicho a ustedes: lo siento, perdóname, pero siguen haciendo la misma cosa. Uno dice: pero ¿cómo te puedo perdonar? ¿Cómo te puedo...? No, definitivamente no te has arrepentido. Es solo un sentimiento. ¿Y cuántas veces no hemos hecho eso con Dios? ¿Cuántas veces en lágrimas, en llantos, no hemos dicho a Dios: perdóname, Señor, pero seguimos en el mismo camino? ¿Sabes qué significa arrepentimiento? Significa un giro del pecado hacia Dios, un cambio total. Hay un ministerio en los Estados Unidos que me encanta, que se llama U-Turn for Christ, que es un centro de drogadicción y alcoholismo, y se trata exactamente como se dice, U-Turn, una gira, una U. Como dices, vamos a hacer una U, cambia de dirección. Y hermanos, ese fue el mensaje de los profetas, ese fue el mensaje para su pueblo: apártense del mal camino y de las malas acciones, apártense. Después dice en Isaías, creo que sí puse Isaías 55, versículo 7, dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Me encanta eso. Vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Y continúa ahí donde dice: vuelvan a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Él perdonará con generosidad. Me encanta. Si regresas al anterior, en el versículo 6 decía: no provoquen mi enojo a rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Y aquí está la raíz, hermanos. Idolatría no solo se encuentra en estatuas, ¿cierto? Nosotros tenemos estatuas por todo Colombia, muchas estatuas. Eso sí me he dado cuenta, es chistoso en mi conjunto. Mucha gente pone estatuas enfrente de su casa y son altares. Hay velitas, hay luces, les tienen una casita. Pero hermanos, la idolatría no solo es estatuas. ¿Sabes qué es? Es poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Cualquier cosa se puede volver un ídolo. Tu trabajo, tu carrera, tu pareja, tus hijos, tu esposo se pueden volver ídolos. El dinero y el poder se pueden volver ídolos. Y ese es el problema del pueblo. El pueblo ha puesto otras cosas en vez de a Dios. Versículo 7 dice: pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos, y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Hermanos, Dios les dice la realidad, les enfrenta con la acusación directa y les dice: fue voluntad rebelde. Ustedes mismos quisieron rebelarse. Y regresamos al mismo punto del domingo, cuando los fariseos no querían escuchar de Dios, cuando Jesús decía: yo soy la luz, y ellos no querían recibir. Y ese es el problema, no es falta de información. Hermanos, 23 años han escuchado, ellos no pueden decir: no sabíamos, nadie nos dijo nunca que esto iba a pasar. Y pues no chistoso, lo triste es que el final de este libro van a decir: pero nadie nos dijo. Y el pobre Jeremías ahí: yo he estado diciendo 40 años. 23 años les han estado diciendo y aún dicen: nadie nos dijo.
No es falta de información, hermanos, es resistencia del corazón. Y nuevamente les digo, cuando escuchamos y resistimos, endurecemos nuestro corazón. Y es la misma acusación, la misma declaración que hace el Señor en Juan 3:19, donde dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. 20, todo lo que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Hermanos, en este primer punto vimos que Dios habló por 23 años a través del profeta Jeremías. El pueblo se acostumbró a oír sin rendirse, a oír la palabra sin rendirse. Y el resultado es un corazón duro. El resultado es un corazón que ya no siente, que ya no se quebranta por las cosas que le quebranta el corazón a Dios. Y esto es lo que debemos entender esta noche. Que la paciencia de Dios es una oportunidad para arrepentirnos. No es permiso para seguir igual. Y muchas veces nosotros vemos la gracia de Dios, la paciencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios como permiso de seguir pecando y viviendo de la misma manera. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? ¿Debemos seguir pecando para que la gracia de Dios sobreabunde? De ninguna manera, porque somos nuevas criaturas. Nuestro segundo punto va a hablar sobre la disciplina de Dios y los 70 años de exilio. Versículo 8 dice, ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, pausa un momento ahí. Cuando vemos el título de Dios como el Señor de los ejércitos celestiales, es una clave para nosotros de entender de que Dios está hablando de juicio y de guerra. Es un título de un general de batalla. No es suave, no es cariñoso, es un título de el general de los ejércitos celestiales está hablando con ustedes. Es como llamar la atención, nos está llamando la atención. Y dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien nombré mi representante. Esa parte es interesante, porque tu Biblia de pronto dice, ¿quién es mi siervo? Hablamos de eso en un momento. Quien nombré como mi representante, los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de la casa se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. ¿Sí? ¿Baldía? Gracias. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Esta es la primera vez en el libro de Jeremías donde tenemos unos años dichos, por decir, 70 años es el castigo. Pero mira, dice, como no me han escuchado, Dios conecta la causa y el efecto. Rechaza continua, disciplina real. Dice, enviaré a Nabucodonosor mi siervo. De pronto tu Biblia dice mi siervo. Y es interesante porque esto nos impacta. Dios llama un siervo a un rey pagano, a una persona mala, como su siervo. ¿Por qué? Porque Dios gobierna sobre reyes, imperios y crisis. Nada sale de sus manos. Hermanos, yo no me meto mucho en política, porque al final del día Dios está en el trono. Sea quien sea que sea el presidente, Dios sigue en el trono.
Y en Romanos capítulo 13, versículo 1, Pablo nos dice algo un poco interesante que nos puede incomodar. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Tremendo, ¿cierto? Porque nosotros estamos en un tiempo, en una época donde hay una gran división en este país. Y para mí es un poco fascinante porque yo todavía lo veo de un punto de vista de exterior. Cuando yo estoy leyendo cosas, historias, es increíble cuando, pues para mí es increíble porque uno ve una historia y ve un lado que dice, genial, increíble, este hombre es un duro. Y tú ves el otro lado, qué hombre tan terrible, esto y esto. Así que tú ves ambos lados. Hermanos, Dios está en control, Dios sigue en control. No te enfoques tanto en esto, no te enfoques tanto en lo que está pasando en la política, porque Dios sigue en control y Él puede usar hombres como el rey Nabucodonosor, un pagano, asesino, pecador, como su siervo para cumplir su propósito. Para cumplir su propósito. Pero algo que quiero que entiendan, hermanos, ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. No significa ser aprobado por Dios. Porque si Dios puede usar un burro, yo siempre recuerdo eso. Pero en el versículo 10 decía, si vas atrás uno más, ahí, gracias. En el versículo 10 dice, quitaré de ustedes la risa, las canciones alegres. Este versículo es muy triste. No se oirán las voces felices de los novios ni las novias. Las piedras del molino se acallarán, la economía se acabará, las luces se apagarán, la prosperidad se va a ir. Y qué triste. Y dice, esta tierra serán ruinas por 70 años. Por 70 años. ¿Pero por qué 70 años? ¿Alguien sabe por qué 70 años? Porque es un número un poco extraño, ¿cierto? Dice, te voy a castigar 70 años. No lo puse. Algunos saben de pronto, pero en Levíticos 25, es interesante, no lo puse, pero en Levíticos 25, el Señor le da a Moisés una ley. Y le dice, Moisés, cada 7 años, en esta tierra que yo los voy a regalar, no deben cosechar nada. Dejen que la tierra descanse ese año. Es un año sabático cada 7 años. A mí me gustaría tener un año sabático cada 7 años, pero son cada 7 años se deja la tierra descansar. Increíble como Dios sabía que la tierra necesita recuperarse. Necesita recuperarse. Decía Él que en el 6º año iba a ser una cosecha tan grande igual a 3 años. ¿Por qué? Porque en el 7º año no se toca, en el 8º año se siembra y en el 9º año se cosecha. Y ya da justo al tiempo Dios provee. ¿Tú sabes qué pasó? Han pasado 490 años desde este tiempo. Israel no ha cumplido su año sabático. ¿Cuánto es 490 dividido por 7? 70. Ahí está la respuesta. El Señor está cobrando una deuda de 70 años. De 70 años. ¿Y sabes qué? Me recuerda lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6. Y yo les he dicho este versículo cada enseñanza. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de Dios, de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Hermanos, tú y yo vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor. Y Él las tiene. Pero gracias a Dios podemos decir, yo soy justo y soy hecho justo por lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 12 dice, entonces, después de que haya pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de Babilonia una tierra baldía. Baldía. No sé esta palabra. Baldía para siempre. Ahora, después de 70 años, Dios castiga a su siervo, ¿cierto? A su escogido.
Hermanos, nuevamente les recuerdo, ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Y lo vemos en Isaías capítulo 10, un ejemplo de esto perfecto, donde dice, después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte de Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará, porque él es soberbio y arrogante. Hermanos, ser usados por Dios no significa ser aprobados por Dios. Y esa forma muchas veces yo hablo con personas que me dicen, pero Chachi, yo estoy sirviendo en la iglesia. Chachi, Dios me tiene enseñando la palabra. Chachi, Dios me tiene sirviendo. Pero aún sigo viviendo en desobediencia. Aún sigo viviendo en este estilo. ¿Me entiendes? No importa qué cercano estés a las cosas de Dios si no estás obedeciendo. Versículo 13. Traeré, nuevamente este es el juicio sobre Babilonia, traeré sobre ellos los terrores que prometí en este libro, todos los castigos contra las naciones anunciadas por Jeremías, 14, muchas naciones y grandes reyes esclavizarán a los babilonios. Así como ellos esclavizaron a mi pueblo, los castigaré en proporción al sufrimiento que ocasionaron a mi pueblo. Dios no amenaza con emoción, Dios cumple su palabra. Muy corto después de esos 70 años, Babilonia fue dominada por los medos y después por Persia. Y ahora tú escuchas a alguien, escuchas Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde queda Babilonia? Ruinas, piedras, polvo, no queda nada. Las cosas bonitas que quedaron de Babilonia están en museos ahora. Pero tú escuchas de Jerusalén, ahí sigue. Porque lo que Dios dice, Él hace. Su palabra es confiable para advertir y para restaurar. Me encanta lo que David Guzik dice, es un pastor de Calvary Chapel en los Estados Unidos. Y es increíble este pastor, cómo Dios lo está usando. Y hay un chiste alrededor de todos nosotros pastores porque todos dicen, ay, es que tú te copias de Guzik. Porque el hombre tiene un estudio de la Biblia tan increíble. Y me encanta esto, Dios nunca llega tarde. Nosotros simplemente no sabemos leer su reloj. Él cumple su palabra. Hermanos, en este segundo punto nosotros vimos que la disciplina de Dios llega cuando su voz es ignorada. Pero ¿sabes qué? Esa disciplina tiene un propósito y lo que me encanta de escuchar 70 años tiene un límite. Algo que nosotros hablamos la semana pasada. Las tribulaciones, las disciplinas, las cosas que estemos pasando, las pruebas que somos pasando son el amor de Dios en acción en nuestra vida, enseñándonos algo. Y ¿sabes qué? Dios sigue siendo justo. Dios disciplina a su pueblo para restaurarlo y juzga a las naciones para demostrar que Él es el que está en el trono. Y nos lleva a nuestro tercer y último punto, la copa de ira y la soberanía global de Dios. Y algo interesante es, aquí cambia el punto de vista de Judá a todas las naciones. Aquí cambia. Y vamos a ver esto, porque dice, versículo 15, esto me dijo el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de mi enojo, que está llena hasta el borde, y haz que todas las naciones a las que te envíe beban de ella. Cuando beban, se tambalearán, enloquecidos por la guerra que les enviaré contra ellos. Hermanos, ¿sabes qué significa esta copa? El juicio de Dios. El juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no ignora el mal. Él ve todo. Y me recuerda lo que Jesús oró en Mateo capítulo 26, cuando Él oró, Padre mío, si es posible, permite que esta copa de sufrimiento pase de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esa copa es el juicio de Dios. Esa copa es la ira justa de Dios contra el pecado. ¿Y sabes lo que me encanta? Que Jesús tomó esa copa por nosotros.
esa copa que vamos a leer en Jeremías 25, los detalles, los terrores, la guerra, la violencia, la ira de Dios contra estos pueblos, Jesús la tomó sobre él mismo. Versículo, creo que estamos en 17. Sí, versículo 17 dice: así que tomé la copa, dice Jeremías, así que yo tomé la copa del enojo del Señor e hice que todas las naciones bebieran de ella, cada nación a la que el Señor me envió. Me encanta este versículo, ¿sabes por qué? Porque Jeremías no rebajó el mensaje. Es una copa de ira. Él fue un siervo fiel y entregó la palabra completa, aunque fuera pesada. Y hermanos, me encanta Proverbios capítulo 27, donde dice: las heridas de un amigo sincero son buenas, pero los besos de un enemigo son engañosos. Yo prefiero que alguien me diga la verdad con sinceridad, en vez de que me digan cositas que me hagan sentir bien. Y así fue. Ahora vamos a leer el 18 al 26, donde dice: fui a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá. A sus reyes y a funcionarios bebieron de la copa. Desde ese día hasta ahora ellos han bebido una ruina, han sido una ruina desolada, un objeto de horror, desprecio y maldición. Le di la copa al faraón, rey de Egipto, y a sus asistentes y sus funcionarios y a todo su pueblo, junto con todos los extranjeros que vivían en esa tierra. También le di a todos los reyes de la tierra de Uz y los reyes de las ciudades filisteas de Ascalón, de Gaza, de Ecrón, y a lo que queda de Asdod. También le di la copa a las naciones de Edom, de Moab y de Amón, a los reyes de Tiro y de Sidón, a los reyes de las regiones al otro lado del mar. Sí le di a Dedán, a Tema, a Bus y a la gente que vive en lugares remotos. Sí le di a los reyes de Arabia, a los reyes de las tribus nómadas del desierto, a los reyes de Simri, Elam, Media. Sí le di a los reyes de los países del norte, lejanos y cercanos, uno tras otro, es decir, a todos los reinos del mundo. Finalmente, el mismo rey de Babilonia bebió de la copa del enojo del Señor. Ok, una lista larga de nombres, de reinados, pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que esto muestra que Dios no solo es el Dios de Israel, es el Dios de todo el mundo. Él es Señor de todo, y esto habla sobre la soberanía de Dios y que es universal. Porque muchas veces nosotros, y yo he tenido este pensamiento en mi vida, ¿por qué somos tan bendecidos aquí y donde hay países en África donde la gente se muere por estar en un salón así como este, estudiando la Biblia? Te encuentran una Biblia, te cortan las manos, te matan, y aquí podemos andar con ella todo el tiempo, leerla todo el tiempo. ¿Cómo es posible? Pero me recuerda de que Dios ve todo y que ellos van a tomar de esa copa de la ira de Dios, eventualmente. Versículo 27 dice: entonces el Señor me dijo, ahora diles, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: beban de la copa de mi enojo, emborráchense y vomiten, caiga para nunca más levantarse, porque envío guerras terribles contra ustedes. Beban, caigan y no vuelvan a levantarse. Hermanos, esta no es una corrección suave ni leve, no es una disciplina de decir, ay, no escuchaste, son 23 años que no han escuchado. Es un juicio total, es un juicio total. Y dice, hay un punto en nuestra vida y hay un punto donde nosotros vemos que el rechazo continuo produce una caída irreversible, una caída irreversible, porque hay un momento donde cada uno de nosotros vamos a llegar al fin de nuestra vida. Mi esperanza sea que sea con el Señor,
pero cada uno de nosotros vamos a morir. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo ya escogido por el Señor donde nuestros días se acaban. Y si tú no estás confiando en el Señor, si tú no has entregado tu vida a Él, hay un momento donde tu caída ya es irreversible. Versículo 28. Dice, ahora bien, si se niegan a aceptar la copa, diles, el Señor de los ejércitos celestiales dice, no les queda más que beberla. Hay que beberla. Nadie puede evitar el juicio de Dios solo por decir, no, gracias Dios, prefiero no ir a la iglesia porque no quiero ser juzgado. No, nadie puede evitar la justicia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la verdad de Dios no cambia porque alguien la rechace. Si alguien rechaza la verdad de Dios, no se vuelve falsa. La verdad de Dios no cambia aunque alguien la rechace. Sigue siendo la verdad de Dios. Y nuevamente les decimos, no se pueden burlar de Dios. Todos vamos a cosechar lo que hemos sembrado. 29. He comenzado a castigar a Jerusalén, la ciudad que lleva mi nombre. Esta pregunta es interesante. ¿Acaso los dejaría a ustedes sin castigo? No. No aceptarán. ¿Cómo escaparán? Gracias. No escaparán del desastre. Enviaré guerra contra todas las naciones de la tierra. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Dios trata primero con su pueblo. Y nosotros sabemos que la santidad comienza en la casa. Interesante que ahí dice, yo estoy empezando con Jerusalén, pero ¿acaso ustedes piensan que se van a escapar del castigo? No. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron las buenas noticias de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque hemos escuchado la verdad. Como los de Jerusalén que la escucharon por 40 años y aún decidieron seguir en su camino, nosotros hemos escuchado la verdad. Y el juicio empieza por nosotros. Pero doy gracias nuevamente de que Cristo tomó esa copa y yo no. Versículo 30 dice, ahora profetiza todas estas cosas y diles, el Señor rugirá contra su propia tierra desde la santa morada en el cielo. Él gritará como los que pisan las uvas, gritará contra todos los habitantes de la tierra. Su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra, porque el Señor presentará su caso contra todas las naciones. Él juzgará a todos los habitantes de la tierra y matará con espada a los perversos. Yo, el Señor, he hablado. Aquí cuando dice rugirá, habla de un poder, de una autoridad, de una advertencia. Aquí no estamos viendo a un Dios pasivo, un Dios suave, un Dios que dice, a mí no me importa lo que ustedes hagan. Él habla, Él ruge, Él actúa. 32. Dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren, naciones tras naciones sufrirán calamidades. Se está levantando un gran torbellino. Gracias, torbellino. Se está levantando un gran torbellino de furia desde los rincones más distantes de la tierra. 33. En aquel día, los que el Señor haya masacrado llenarán la tierra de un extremo al otro. Nadie llorará por ellos, ni juntará sus cuerpos para enterrarlos. Estarán esparcidos sobre el suelo como estiércol. Nuevamente vemos aquí este juicio y vemos aquí un extremo grande. Porque cuando Dios sacude, nadie puede sostenerse por fuerza humana. El juicio viene. Versículo 34 al 38 para terminar este capítulo dice, lloren
giman, pastores malvados. Revuélcanse en el polvo, líderes del rebaño. Ha llegado el momento de su matanza. Ustedes caerán y serán, no sé cómo decir esa palabra. Añicos, gracias. Como vaso frágil. No encontrarán lugar donde esconderse, no habrá forma de escapar. Escuchen los gritos desesperados de los pastores, los líderes de rebaño gimen en su desesperación porque el Señor está arruinando sus pastos. 37. Debido al gran enojo del Señor, los prados tranquilos se convertirán en tierra baldía, gracias. Es que yo le quiero poner tilde. ¿Sí tiene tilde? Dice, él salió de su guardia como un león fuerte en busca de su presa, y la tierra quedará desolada por la espada del enemigo y por la ira feroz del Señor. Y aquí vemos una advertencia clara y directa contra los líderes, contra los pastores, porque sabemos que esta gente se estaba solo aprovechando del pueblo. Y Ezequiel 34 tiene una advertencia tan increíble. Me encanta esta advertencia porque es para todos los que se llaman pastores y líderes. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores y líderes de Israel. Suena parecido, ¿cierto? Dales este mensaje de parte del Señor soberano, que la aflicción les espera a ustedes pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños. ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana, matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. ¿No han cuidado de los débiles? ¿Se han ocupado las enfermas? No se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas, a las perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Hermanos, este último punto nos recuerda que Dios es justo con Judá y con las naciones. Y el juicio revela que Dios gobierna globalmente, todo el mundo. Y que los líderes también debemos rendir cuentas. Rendir cuentas. Hermanos, la justicia de Dios no es solo local, es universal. Es universal. Jeremías capítulo 25 es un llamado urgente, hermanos, a no ignorar la voz de Dios, a no confundir la paciencia con el permiso y no apoyarnos en sistemas humanos y aferrarnos al Señor hoy. Y también nos apunta a una esperanza mayor, que la copa fue tomada por Cristo Jesús. Cristo tomó el juicio que merecíamos para ofrecernos gracia. Y por eso esta noche yo puedo decir gracias, Señor, porque la ira es terrible. Lo que leímos es terrible, este juicio es terrible, pero doy gracias a Dios que Él tomó este castigo sobre Él. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Nuevamente gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solo escucharla, sino a ponerla en práctica. Gracias, Señor, nuevamente, Padre, por esta advertencia tan clara, Señor, de seguirte a ti, Señor, de vivir vidas justas, Señor, vidas que te alegren y que te traigan gloria, Señor. Te damos gracias por esta noche. Guárdanos, protégenos, bendice el resto de esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una canción. Bendiciones.